Bueno, entonces, ahora lo que les voy a presentar es más sobre el diagrama BAM, ¿no? Ese marco conceptual que usamos, que es un marco heurístico para pensar sobre áreas de distribución. Entonces, partimos del área de distribución, pero ¿cuáles son los factores que determinan esa área de distribución? Ese es para lo que nos sirve el BAM, ¿no? Y tener una referencia con la cual podamos plantear preguntas, problemas, hacer experimentos y entonces entender cuál es la calidad de los modelos en función de lo que estamos haciendo de manera informada, ¿no? Un poco más informada. Algo muy importante es el cambio de escala, o sea, ya vieron que los factores y las variables tienen distintas interpretaciones y pesos dependiendo del cambio de escala. Entonces, voy a hablar un poco de las implicaciones prácticas del uso del BAM. Es esta referencia para hacer modelos y entender los modelos. Eso tiene que ver con la configuración, ¿no? Y de los conjuntos de factores bióticos, abióticos y de movimiento. La M es un concepto del que hemos estado hablando todo el tiempo, a la Lobo, a la BAM, a lo que sea, pero es ese espacio que usamos para calibrar los modelos, o sea, es una cosa que es un poco un sinónimo, que es muy complejo a la vez, o sea, es un concepto complejo, pero es área de calibración igual a M, ¿no? Entonces tienen que entenderlo y tenerlo presente y saber la implicación de cambiar el extent de calibración, esa es la M. Y luego, mañana vamos a hablar de extrapolación, pero piensen que M es el conjunto de factores que la especie ha podido explorar, hay implicaciones sobre la extrapolación. Y después voy a darles el ejemplo del ave, no del ave, del muérdago, y en función del ave y su dispersión, usando el BAM, ¿no? Entonces, nuevamente, tenemos como referencia un área en la geografía, que es este rectángulo negro que está aquí, G, ¿no? Nos referimos ese es el espacio geográfico. Y después tenemos el conjunto de factores abióticos. Enrique mencionó variables esenopoéticas del nicho abiótico. Pensemos en variables bioclimáticas que determinan el nicho fundamental de la especie. El conjunto de factores de interacciones, factores bióticos, que está representado por el círculo B. Después, ¿dónde ha sido capaz de dispersarse la especie? ¿Cuáles son esos ambientes, tanto abióticos como bióticos, en la geografía a los cuales ha podido dispersarse o llegar la especie? Ese es M, ¿no? ¿Cuáles son esos ambientes que ha podido muestrear, ¿no? Entrecomillado, o sea, que los ha palpado, los ha probado, sus poblaciones han estado ahí, o algunos individuos se ha establecido o no. O sea, ese es M. Entonces, la intersección de estos tres factores, conjuntos de factores en realidad, bueno, pueden tener muchas variables abióticas, muchas variables bióticas, capacidades de dispersión. Donde se intersectan es donde está el área ocupada. Y aquellas áreas que son favorables de forma abiótica y biótica, pero a las cuales no ha tenido acceso la especie aún, pero potencialmente se podría establecer, es esta área invadible, ¿no? GI. Entonces estamos hablando de GO, vamos a verla más adelante con comparación de modelos, dependiendo de la configuración de este diagrama, y el área invadible, ¿no? Dependiendo de la pregunta, de su problema, les puede interesar o esta, o esto, o esto. Quiero decir, ustedes pueden estar interesados en rescatar el área ocupada, o el área invadible, o el nicho de la especie. Entonces, dense cuenta para qué nos sirve un diagrama como este, ¿no? Es muy útil, es simplemente muy sencillo, pero muy poderoso en cuanto a qué diseño están haciendo de su modelo, ¿ok? Entonces, no conocemos mucho de B, entonces me voy a concentrar más en este conjunto de factores que son los abióticos y la M. Y voy a enfatizar más en la M. La M es muy compleja, pero es muy importante. Entonces, por eso puse esos cuadraditos ahí. Enrique y Lobo ya les han mencionado bastantes veces esta cosa que llamamos la dualidad de Hutchinson, que es la relación entre el espacio geográfico y las combinaciones de variables abióticas que hay aquí y el espacio ambiental. Entonces tenemos dos espacios, ¿verdad? Tenemos el espacio geográfico y el espacio ambiental. El nicho está en un espacio ambiental. Aquí tienen temperatura y precipitación.
Estos puntos que ven son la combinación de los factores de temperatura y precipitación de este extent geográfico, de esta región geográfica, ¿ok? Luego tienen el conjunto de factores abióticos que le son favorables a una especie. Pensemos que ahí está el nicho fundamental de la especie, ¿no? Son los límites de tolerancia de la especie. Están representados por este elipsoide que está aquí. Luego, dentro de ese elipsoide hay puntos rojos, no sé si los alcanzan a ver, que son el nicho existente. O sea, no todas las combinaciones ambientales están disponibles en la geografía. Lo existente es aquello que la especie puede palpar y está representado por puntos rojos dentro de su nicho. ¿Okay? Y ocurre, como hemos visto, por la intersección de todos estos factores, está en azul y está representado aquí por puntos azules. O sea, los puntos azules es donde verdaderamente ocurre, ustedes van a observar la especie, es el área ocupada. Nada más que aquí está en espacio de ambiente, o sea, este es parte del nicho de la especie. Si vemos este espacio proyectado en la geografía, y perdón porque se ve pésimo, pero lo que tienen, y se los voy a describir porque no se ve bien, pero los puntos azules donde está la especie es solamente en esta parte del continente. Pero potencialmente, abióticamente hablando, estas condiciones están tanto aquí en Norteamérica como en toda esta parte de Sudamérica. Eso quiere decir que la especie podría llegar a establecerse, o sea, podría exitosamente tener poblaciones en estas partes, pero solamente por restricciones de movimiento y de interacciones bióticas está restringida a esta parte del norte de Brasil, ¿ok? Entonces se dan cuenta de que tienen que estar pensando, al momento de hacer modelos, que hay dos espacios. La calibración de los modelos se da en este espacio. Y lo que estamos haciendo es proyectándolo en la geografía. Pero en realidad el modelo en nicho es aquí, ¿ok? Vamos a ver exactamente lo mismo, el BAM, con otras diapositivas. Vamos a hacer el mismo ejercicio con otras láminas para que se familiaricen. Entonces, tienen un nicho fundamental. Temperatura, precipitación, cualquier otro conjunto de par de variables que quieran para esta especie. Entonces, es un elipsoide. Estos son los límites de la tolerancia fisiológica para estas dos variables. Después, tienen la representación del espacio ambiental y geográfico. Y vamos a ver dónde coincide la correspondencia del nicho fundamental. Entonces, este elipsoide está en este espacio de aquí. El nicho existente, les dije, ¿no? Son las combinaciones que están existentes. Y su representación geográfica es el espacio abiótico está en 3 o 4 conjuntos de puntos que están aquí. ¿Okay? Ahora, la capacidad de dispersión, que tiene que ver en este caso también con la historia evolutiva de la especie se origina en esta parte y este polígono que estamos dibujando aquí en cafecito, ¿no? La línea negra, es la representación de cuáles son las capacidades que ha tenido la especie de dispersión y de movimiento. Esa es la M. Entonces dense cuenta que pueden ustedes pensar en una M en tiempos muy recientes, una especie invasora, ¿no? Si van a calibrar modelos para especies invasoras que están avanzando en décadas o en años, ustedes pueden modificar su área de calibración de modelos en tiempos muy recientes y hacer polígonos, ¿ok? Si están hablando de ensambles de especies con una referencia más biogeográfica, histórica, que es más quizás lo que estamos viendo aquí, entonces la M representa esas capacidades que ha tenido la especie de muestrear esos ambientes, ¿no? De dispersarse, y entonces está restringida por barreras geográficas, ríos, montañas, algo así. Tienen que pensar en esos factores que limitan la dispersión de la especie. Esa es la M. Entonces, vemos que dentro de la M existe, no toda la M es abióticamente favorable para la especie, pero la especie ha podido explorar toda esa región. ¿Sí me explico? Luego vemos que bióticamente el conjunto B es favorable aquí, favorable acá. Interacciones positivas, alguna cosa así. O de competencia que la restringen, de hecho aquí, ¿no? No está acá, está acá. Hay especies que la limitan. Entonces vemos que la intersección de donde está la M
el conjunto de variables abióticamente favorables correctas para la especie que está aquí y que es también bióticamente favorable para la especie o que la restringe, es donde observamos la distribución de la especie, ¿no? Y sí se ve muy mal, pero bueno, en realidad está solamente aquí. Y el correspondiente en espacio ambiental es este. Entonces se dan cuenta cómo viajamos de un nicho fundamental, que son esos límites de tolerancia que dibujaba Enrique ayer allí, a cuáles son los conjuntos de factores que existen en la geografía, y después cómo se restringe a lo que tiene que ver con condiciones bióticas y de dispersión, ¿ok? O sea, entonces ese es el nicho realizado. Entonces, lo que voy a hacer ahora, bueno, lo que les voy a mostrar es un ejercicio con especies virtuales para entender ¿cómo se dice performance? Es el desempeño de los modelos, ¿no? Entonces, la idea de este trabajo es que tenemos que pensar en los factores que estamos incorporando en los modelos. Pensamos siempre en el BAM, ¿no? ¿Cuál es la implicación? Y que tenemos que tenerlos a priori claramente. O sea, ¿qué es lo que estamos modelando? ¿Cuál es la configuración del diagrama BAM? Eso tiene implicaciones en sus resultados y eso es lo que quiero que vean. Entonces quiero que entiendan que cambiar los extents de calibración y de proyección de los modelos tiene repercusiones muy grandes. Entonces comenzamos nuevamente con el diagrama BAM. Entonces ahora fíjense que la B, en lugar de estar como periférica como la pintábamos antes, ahora está englobando tanto a A como a M, ¿ok? La idea de esto es que en este caso B, y todo está dentro de un marco geográfico, ¿ok? B no es un factor limitante. Los factores limitantes en esta configuración del BAM se restringe solamente al conjunto de factores abióticos y de movimiento de la especie. Seguimos teniendo áreas de potencial invasión, GI, y donde observamos a la especie. Entonces, nuevamente, pueden ustedes usar el diagrama BAM, que es esto, para entender calidad de ausencias. Por ejemplo, ausencias por dispersión. Dense cuenta que la especie solo ha tenido acceso a esta parte del nicho abiótico y a estas que no son favorables abióticamente, pero estas sí. Pero a estas no, ¿ok? Entonces, esta sería ausencia por dispersión. Luego tienen ausencias por dispersión y ambiente. O sea, esto está fuera tanto del nicho abiótico como está fuera del rango de dispersión de la especie, ¿no? Y luego tienen ausencias de un ambiente incorrecto. O sea, esto está fuera de la A, ¿no? Entonces se dan cuenta que la calidad de las ausencias es distinta. Y ustedes le pueden dar peso distinto. O sea, luego ya les decía, una variable 0, 1, pero le pueden dar un peso más o menos dependiendo de la calidad, depende de cómo quieran plantear el modelo. Y las presencias se espera que vengan solamente de esta región G0. ¿Ok? Entonces, vamos a pensar en dos extremos de la configuración del BAM. ¿Cuáles serían dos extremos muy radicales, ¿no? Serían una visión que le llamamos visión de Hutchinson. Hutchinson era un ecólogo y como tal, para él todo lo biótico y lo abiótico era accesible. O sea, un ecólogo tradicionalmente trabaja en parcelas y los organismos no piensan en marco geográfico amplio, pensamos en escalas más pequeñas, ¿no? Donde todo es accesible. Entonces, este es el ejemplo, es una persona que está en una parcelita, algunos kilómetros cuadrados o en realidad metros cuadrados, ¿no? Pero todo es accesible, o sea, la especie tiene capacidad de movimiento, dispersión, lo abiótico, lo biótico es perfectamente accesible. Entonces, ese es Hutchinson, ¿no? Esa visión del ecólogo. El opuesto sería alguien que piensa en un marco geográfico, que tiene en consideración barreras geográficas que limitan o impiden el movimiento de la especie. Ese es Wallace, ¿no? Para Wallace, un biogeógrafo, para él lo importante era estos canales con ciertas profundidades que impiden el movimiento de organismos. Las biotas de estas islas son distintas precisamente porque están estas barreras geográficas que impiden la dispersión. Entonces, este es el otro extremo, donde no todo es accesible, todo está limitado por la dispersión, en este caso barreras geográficas.
Entonces, esos son los dos extremos. Todo es accesible, lo abiótico es accesible o está limitado, ¿no? Por la M. Entonces, para jugar un poquito, y es lo que vamos a hacer en la práctica, especies virtuales, ¿no? Las especies virtuales son, nosotros nos las inventamos, pero precisamente sabemos cuáles son los parámetros de temperatura, precipitación, los que quieran, si tuvieran esas variables. Entonces podemos saber perfectamente cuáles son la tolerancia de esa especie, ¿no? Cuáles son los rangos de tolerancia, podemos hacer esa cajita. Entonces partimos nuevamente de un extent geográfico que le llamo aquí G, y estoy hablando de este gran extent de aquí. Pueden tener otros, pero vamos a ver este grande. El conjunto de combinaciones ambientales en precipitación y en temperatura de G son los puntos negros, todos los puntos negros, ¿no? Después podemos pensar en la capacidad de dispersión de la especie, M, y vemos, acuérdense, un polígono, ¿no? ¿Cuál sería la capacidad de dispersión de esta especie? Bueno, si pensamos, bueno, vamos a pensar en una cierta capacidad de dispersión, es este conjunto de puntos azules, o sea, la especie tendría acceso dentro de G solamente a este conjunto de factores, ¿ok? Eso es lo que ha podido probar en un tiempo relevante, históricamente hablando o ecológicamente hablando. Y podemos diseñar cuáles serían ese nicho fundamental de la especie, o sea, la especie no pasa de estos valores de temperatura y de precipitación, ¿no? Tenemos un mínimo de temperatura y un máximo de temperatura, fuera de los cuales las poblaciones de la especie no pueden sobrevivir. Y la precipitación igual, ¿no? Son precipitaciones muy bajitas. Entonces, este nicho fundamental que está aquí está representado por estos polígonos verdes que está acá. Entonces, ¿se acuerdan la dualidad de Hutchinson? Es esta relación entre espacio ambiental y el espacio geográfico. Ahora, con esto vamos a estar jugando nosotros hoy, ¿no? Esta es la especie virtual y vamos a tener puntos de ocurrencia dentro de alguno de estos dos posibles espacios abióticos y vamos a ver cuál es la calidad de los modelos. Pero dense cuenta de la ventaja de una especie virtual. Muy sencilla para empezar. Las variables que ustedes quieran pueden ser 2, pueden ser más, pero saben perfectamente cuáles son los requerimientos de la especie, fuera de los cuales o dentro de los cuales puede sobrevivir, ¿ok? No puede, fuera no puede, dentro puede. ¿Sí está claro eso? Entonces es simplemente hacer uso de los datos a nuestra conveniencia y poder poner ocurrencias. Los puntos anaranjados es donde sobrevive la especie, o sea, donde está la especie, el área ocupada. Y luego tienen posibles escenarios BAM, ¿no? La misma especie en su representación geográfica y lo que llamamos un diagrama, bueno, mejor se los pongo acá, ¿no? La representación geográfica y las configuraciones de BAM y el correspondiente geográfico de cada una de estas configuraciones. Entonces, acuérdense cómo es el diagrama BAM clásico, que es donde se intersectan de esta forma, pues así le llamamos, clásico BAM clásico. A representado por este círculo con líneas y M por el círculo anaranjado. Entonces, aquí no todo lo abiótico es accesible. Luego tienen el sueño de Wallace, ¿no? Así le llamamos. Para Wallace, acuérdense que está todo restringido, o sea, lo abiótico está perfectamente dentro de un extent geográfico y la especie no se puede salir de ahí, como una isla, ¿no? El opuesto era Hutchinson. Hutchinson está, todo es accesible, ¿no? Todo lo abiótico es accesible, o sea, lo limitante es la M, ¿ok? Y luego tienen el full overlap, donde podemos pensar que estas dos cosas se empalman perfectamente. Entonces piensen en esta misma especie y podemos hacer buffers alrededor dependiendo de esta configuración. Entonces, para un caso como el de Wallace, podemos hacer una islita pequeñitita, ¿no? Y la especie no se puede, está restringida solamente a esta parte. Mientras que en un Hutchinson todo es accesible y entonces podemos hacer una M, lo que estoy mostrándoles aquí con el pointer láser, es la M, ¿no? Entonces es una M muy grande porque todo es accesible, ¿ok? Y el full overlap, no hay diferencia entre donde está lo abiótico y donde está la M, o sea, empalman perfectamente. Entonces,
pueden tomar puntos de ocurrencia dentro de cada una de estas configuraciones, pero ustedes conocen la realidad, ¿no? Entonces pueden jugar con eso. Ahora vamos a ver qué pasa cuando jugamos con eso, con los modelos. Entonces lo que queremos ver es la habilidad o la capacidad predictiva entre los escenarios. O sea, no duden que a lo largo de sus carreras o lo que estén trabajando ya actualmente, pueden pensar que pueden tener distintos escenarios BAM, ¿no? Me imagino que ya se pueden poner a pensar en esas configuraciones BAM. Y van a tener distintas configuraciones. O sea, si hacemos un listado de los problemas con los que están trabajando en la vida real ahorita aquí, vamos a sacar que algunos tienen este tipo de configuración o van a tener el Wallace o el Hutchinson, lo que sea. Entonces, las implicaciones de esas configuraciones es muy importante. Y es lo que quiero que vean aquí. Vamos a usar un índice kappa que va de 0 a 1. 0 dice que el modelo predice casi igual que aleatorio, es muy mal, predice muy mal. 1 es un muy buen predictor. Entonces, el índice kappa va de 0 a 1, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí es kappa de G0 o GO y kappa del nicho abiótico, del círculo A. Entonces, lo que queremos ver es qué tan buenos son los modelos para predecir el área ocupada de la especie. Conocemos el área ocupada porque hicimos una especie virtual y la sabemos de antemano. O el nicho abiótico, ¿ok? Entonces, el BAM clásico, ¿no? Tenemos, si es 0, o sea, esto lo que son algoritmos distintos, ¿va? El A es el área potencial, el GO es el área ocupada, ¿sale? Entonces, en este eje área ocupada y potencial. Entonces, vean, para el diagrama BAM clásico, recupera mejor o relativamente bien. Algunos de estos algoritmos recuperan bastante bien, aunque no tan bien, el área ocupada, pero recuperan mucho mejor el nicho abiótico, ¿sí? O sea, ven que está valores mucho más cercanos a 1 en esta parte. Estos algoritmos son bastante malitos, ¿no? O sea, no sé cuáles son, pero lo que quiero que vean es el patrón y que esto tiene implicaciones. Podemos ver más detalles en el paper y ver cuáles son esos algoritmos. Es algo que quizás vamos a explorarlo en la práctica. Entonces, si hacen este ejercicio, pero para todas las configuraciones BAM, el clásico, el de Wallace, el full overlap o el de Hutchinson, vean cómo la nube de puntos que corresponde a distintos algoritmos va cambiando dependiendo de la configuración. Entonces, vean la implicación de usar una configuración de BAM como el clásico o el Hutchinson, que predice bastante bien, recupera bastante bien el área ocupada, el área del nicho abiótico, pero si usan un full overlap o si usan un Wallace Dream, ¿no?, que le llamamos aquí, estos algoritmos son pésimos, ¿no? Recuperan casi nada no se distingue del azar el área ocupada o el nicho abiótico. Entonces, si ustedes tienen este caso o tienen este caso, tienen que estar preocupados porque no van a poder recuperar el área ocupada y en algunos casos muy mal quizás el nicho abiótico. ¿Se dan cuenta de las implicaciones y de la ventaja de usar un diagrama BAM, ¿no?, y poder jugar con ello? Cambiar la M o el extend de calibración tiene implicaciones y eso está representado aquí. Se ve muy mal, pero tenemos dos áreas de calibración. La pequeñita, que está representada por este cuadro G1, o la más grande, que es todo el extend, que es G2. En casi todos los casos, G2, o sea, usar un extend más grande de calibración, en este caso, con la especie virtual que vimos, recupera mucho mejor tanto el área ocupada como el nicho abiótico. O sea, este es el caso. Hutchinson, G2 está por acá y los G1 están por acá. G2 está por aquí y se mezcla con algunos G1, ¿no? O sea, la implicación es que haber usado un extend mayor que uno más pequeño produjo mejores resultados en cuanto a poder recuperar el área ocupada o el nicho abiótico. Eso no quiere decir que ustedes siempre vayan a usar un extend muy grande, pero lo que se tienen que dar cuenta es que usar distintas áreas de calibración de modelos, ¿no?, repercute muy fuertemente en su capacidad de recuperar tanto el área ocupada, si es que les interesa eso, o el nicho. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Sí. ¿Cómo sabes cuál
Pues eso yo creo que es muy difícil. O sea, yo creo que para, no sé, mi respuesta ahorita lo que pienso es, piensa en todo lo que hemos discutido y lo complicado que puede ser aproximarte a eso. Lo mejor quizás es lo que decía Enrique ayer, ¿no? ¿Cuál es el supuesto de cuáles son las variables que más influencian o afectan a la especie, dado el conocimiento que tienes de la especie? Entonces, usa especies y trabaja con especies para las cuales al menos tengas un poquito de su historia natural y sepas. Enrique decía, pues yo prefiero usar variables que pienso que le afectan a la especie, o puedes usar componentes principales o cosas así. Pero en efecto no conocemos los nichos fundamentales. Para algunas especies sí lo conocemos, no para todas. Pero bueno, a la práctica, ¿no? O sea, te vas y haces el modelo. Entonces, lo que no les decía yo todavía, pero piensa en cuáles son esos extents de calibración, porque eso va a tener repercusiones en tu modelo. Entonces, la M, lo que hemos estado haciendo, y este paper que les muestro, lo que sugerimos es, sean explícitos en los métodos y repórtenlo. O sea, digan, yo entrené mi modelo aquí, o usé todo el mundo, pero dilo, ¿no? Porque la idea de la M es que son áreas relevantes para la especie en un contexto biogeográfico, evolutivo o ecológico, como decíamos, ¿no? Entonces, o sea, es difícil saber, pues no sé qué variables usar, pero la configuración la puedes medio pensar y puedes decir, bueno, voy a jugar con M. Esa es tu primer aproximación. Voy a jugar con estas capas ambientales y a partir de ahí, tú puedes saber si estás en un escenario de algún tipo o de otro, dependiendo de los extents que estés usando para calibrar. O sea, tú sí puedes pensar en un escenario como el de Wallace, estás en islas, por ejemplo, áreas muy restringidas, y estás calibrando el modelo solamente pegadito a los puntos, ¿no? La M está restringida, o es un Hutchinson, todo es accesible. Eso sí lo puedes saber. ¿Sí? También, o sea, cuando uno tiene un jaguar, digamos, solamente considero México. Sería ¿cuál? No. Pues ese puede ser, si el jaguar tiene capacidad de dispersión por todos lados, la M es encima, quizás y puede ocupar todos los ambientes, pues es una cosa tipo full overlap o algo así, ¿no? El puma a lo mejor es un caso más parecido a eso. Yo hago mi configuración para solamente México, estaría erróneo. Pues no sé, a lo mejor, o sea, yo creo que hay que pensar un poco más, quizás en la pregunta, el extent que te interesa, el tipo de variables, a lo mejor es hábitat, pero lo que creo que sí podemos intuir de todo esto es, esto tiene implicaciones en los modelos. O sea, me explico, ¿no? M, capacidad de dispersión, y tú puedes ya ir pensando en esa configuración. ¿Cuáles son los ambientes abióticos favorables para el jaguar? ¿Y dónde vas a calibrar el modelo? Entonces tienes esa referencia, ¿no? Para una especie que Es que estás modelando un parásito. tengo un caso, un trabajo en Colombia, de un insecto invertebrado que parasita el Quercus simple. Ajá. Ahí modelarían la distribución probablemente. O sea, mi M sería Pues fíjate, te voy a mostrar lo que hice con el muérdago, pero es el mismo caso, ¿no? Quizás es el Quercus, ¿no? Es el hospedero. ¿Y cuál es la capacidad de dispersión del parásito? pues es que aumenta en zonas de Quercus que tienen el borde para acá. Pero Quercus es el hospedero. Ajá, sí. ¿Y cómo se dispersa el bicho? Eso a lo mejor es crítico para pensar en la M, ¿no? O en la velocidad en la que puede expandirse o más. Quizás el Quercus es, como decía yo, para el muérdago, es una variable de tipo estable y no es tanto la M, ¿no? Más bien la M es relacionada con capacidades de dispersión y de muestrear. Si hay o no Quercus es otra cosa, pero la M es esa capacidad de dispersión que tiene el parásito. Más o menos. ¿La anterior? Sí. Esta. Mira, aquí todo es accesible, ¿no? Todo es accesible acá. Y lo limitante tiene que ver con la M. Esto es que todo es accesible a la especie y lo abiótico está aquí adentro. Y Wallace está restringido geográficamente. ¿Ok? Sí, pero fíjense una cosa. En la paradoja, en el sueño de Wallace, ahí hay unas variables que están influyendo en mayor medida que las variables abióticas, ambientales. O sea, las variables espaciales o de limitantes de dispersión son fundamentales.
para poder explicar por qué está en esa manchita pequeña. Entonces, tenemos que darle mucho peso a esas variables. Esas variables son muy relevantes. En la otra configuración, en el sueño de Hutchinson, esas variables son las importantes, las abióticas. La n no importa nada, no hay que meterla. Nada. Entonces, si usted lo que quiere es trabajar en Cuba, dentro de Cuba, explicando la presencia dentro de Cuba de una especie, está usted trabajando dentro del sueño de Hutchinson. Si lo que quieres es explicar una especie endémica de Cuba en todas las islas caribeñas, entonces estás trabajando en el sueño de Wallace. Porque solo está en Cuba cuando no está en todas las demás, y podría estarlo en las demás. En un caso vas a tener que meter variables ambientales y no meter variables raras que sean capaces de explicar por qué no está en ese lugar, y en el otro tienes que meter variables extrañas. Me apoyaría por esto que está acá, ¿no? Y pueden ver el buffer que está dibujado aquí, es esa M, esa capacidad de dispersión, y si engloba o no a los ambientes que son favorables para la especie. Entonces, hablamos de las implicaciones de usar distintos sextents, y luego la pregunta es, bueno, ¿por qué M, que suponemos que es la mejor forma de calibrar un modelo, no resultó tan bien? Y pensamos así, bueno, lo que pensamos en ese trabajo es que la M no informa directamente a los modelos, o sea, Maxent, GARP, todas estas cosas no fueron hechas para pensar en un área de calibración, pero lo que estamos viendo es que cambiar el área de calibración tiene implicaciones fuertes en el modelo. ¿Sí me explico? O sea, M como tal no es un parámetro que tú le estás dando al modelo, sino que el modelo usa ese extent para calibrar. Entonces, hemos hablado de M, de los extents, y es lo que voy a enfatizar ahora. Dale. O sea, no me queda muy claro. Entonces, si yo estoy generando un modelo y aumento mi extensión, ¿se mejoran las estadísticas o se mejora el modelo? ¿O es una...? Venga, a ver qué dice. Pues yo lo que estamos viendo con esta especie virtual, mejoran las dos cosas. Y ahorita vas a ver el modelo basado en AUCES, ¿no? Lo voy a ver después. Pero en este mapa de aquí, vemos que en general recuperamos mejor el área ocupada o el nicho abiótico, ¿no? ¿Te acuerdas que estamos tratando de ver qué tan bueno predice A o G0? Y casi siempre va a que áreas más grandes predijeron mejor. ¿Son proporciones? Son capas. La capa es la comparación del modelo. Pero cuando están haciendo con un ocupado y el abierto. Sí, en este eje es capa de G0. Estamos midiendo en este eje vertical de las Ys que también el modelo calibrado, bueno, distintos escenarios, ¿no? Pero que también este modelo GARP, Maxent, GAM, ¿no? Así, está recuperando el G0. O sea, la capa es un índice de comparación de los dos. O sea, la predicción del modelo versus lo que sabemos que es la verdad porque conocemos a la especie, es una especie virtual. Entonces hacemos la capa contra G0. G0 es este polígono de acá. El A, o sea, el círculo A, el nicho abiótico es capa A, que también el modelo predice el nicho abiótico que está representado por ambos polígonos, el desierto sonorense y el chihuahuense. Entonces, lo que tu pregunta, ¿qué quieres hacer? Recuperar el área geográfica G0. ¿Quieres recuperar el nicho abiótico? Que también lo hace el modelo, el área potencial, capa A. Entonces, nos interesaría que los modelos fueran perfectos y predijeran una línea aquí, ¿no? Una línea que predice perfectamente tanto a capa G0 contra capa A. Y el modelo es perfecto, estaría acá. ¿Ves? Entonces, o cómo los modelos cambian y oscilan, que también recuperan uno u otro de estos espacios. Bueno, a ver, estamos haciendo modelos. Estamos planteando posibilidades y escenarios. O sea, no sé si voy a llegar a convencerte o no, pero y pueden decir lo que quieran. Lo que estamos tratando de hacer, más allá de ponerle adjetivos, es vamos a simplificar todo y vamos a hacer algo que se parece mucho a lo que hacemos siempre. Variables abióticas, ¿no? Temperatura y precipitación. Entonces, yo no veo nada de malo en que tú digas, bueno, una especie relativamente biológica, no está tan lejos, que sobrevive en regiones que son de temperatura más de 18 grados, menor de 20 y tantos, precipitaciones tales. Tú puedes pensar en eso, o sea, eso puede estar inspirado en la realidad, en la biología de algún organismo que conozcas. Tú conoces
dado este escenario que tú planteaste, ¿no? En un contexto que no es tan descabellado, porque esto viene de la realidad. O sea, estos sí son estos puntos vienen de esta geografía. Entonces, estás simplificando todo, estás quitando la parte de interacciones bióticas. Hemos hablado ya aquí que no conocemos mucho eso. O sea, esto se parece más a lo que sí conocemos, con lo que sí trabajamos, quiero decir. Y después, si pensamos y argumentamos que un diagrama como el BAM nos es útil, a ver, pues podemos jugar con él, ¿no? Entonces, el área accesible, ¿cuáles son los límites de tolerancia de la especie? Puedo poner, entonces, es una forma útil de aproximarte a modelos. Yo no veo por qué no puede ser. Si eso te ayuda a informarte sobre el performance, ¿cómo se llama? El desempeño de los modelos. O sea, estoy de acuerdo contigo hasta cierto punto, pero por otro lado, simplificar y tener algo sencillo es como hacer un jueguito, ¿no? O sea, puedes hacer un esquemita y jugar con eso, una matricita chiquita, sacar unas estadísticas, probar si funciona o no funciona. Entonces, es como si estuvieras en un laboratorio con condiciones controladas y tú sabes exactamente cantidad de reactivos, qué esperas de producto, ¿no? Es lo mismo. Es que son modelos de este tipo, no es una reacción química. ¿Alguien más quiere? Yo tengo una duda. Yo estoy de acuerdo con las especies virtuales, no creo que tengan nada de... Pueden ser útiles, o sea... Pero a mí siempre me ha quedado cuando ustedes generan, estas especies generalmente son en 2 o 3 componentes. Sí. Pero los modelos los construyen con esas mismas 3 o 2 variables o con las 19. Con las mismas 2, en este caso, ¿no? Porque justo queremos ver que también podemos recuperar eso. Pero tú puedes jugar con lo que quieras. Si queremos informarlo más y decir, mira, yo sé de especies que pues viven en el desierto y el desierto tiene estas características, la voy a poner en el desierto. Pero para este paper tenemos otras 3 virtuales que viven en otras partes del planeta, que no la estoy mostrando, ¿no? Pero estamos simplificando muchísimo y eso es una cosa muy poderosa. O sea, queremos ver si el modelo que dice que va a predecir tal, que usamos cotidianamente, realmente hace eso que sabemos que tiene que hacer o no lo hace. Y creo que solamente, salvo que conozcas características de nicho fundamental de una especie o cosas así, o una especie virtual, vas a ser capaz de tener más certeza de si lo está haciendo o no lo está haciendo. Son ejercicios separados de la realidad, pero es que solo si los hacemos empezamos a darnos cuenta cómo en situaciones simplificadas en las que deberíamos de predecirlo bien, porque conocemos los factores influyentes. Sabemos cuál es el opus, sabemos cuál es la verdad, sabemos el mapa de Dios, lo ha hecho, ejercemos de Dios y lo hemos hecho. Y ahora sí podemos validar perfectamente. Es un ejercicio simplificado, eso jamás lo vamos a hacer en la realidad. Pero si en esas condiciones simplificadas en las que deberíamos de ser capaces de acertar, tenemos errores y no acertamos, tenemos más idea de cuáles son los inconvenientes con los que nos vamos a enfrentar en la realidad. De hecho hay una cosa que pasa, si puedes poner la diapositiva que tenías antes. ¿Esta? Donde viene la de Maxen, no sé qué. Fíjate que en la columna de la derecha, o sea, ¿sí? Que significa que todo el área es accesible, no hay ningún inconveniente, el tipo vive en todos los lugares en donde puede vivir. Eso es, la distribución potencial es igual a la realizada. No le hace falta meter variables raras. Con las variables climáticas debería de acertar simplemente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que sí, acierta, tanto para sacar el nicho como para sacar la distribución con muchísima frecuencia. Pero a medida que nos vamos separando de eso y hay más factores que no son los estrictamente ambientales, como es en la columna de la izquierda, nadie llega arriba, a un 1. No se puede. No. ¿Cómo recuperas con variables ambientales un patrón geográfico? O sea, tienes la misma temperatura y la misma precipitación en el desierto de Chihuahua que en el de Sonora. Y el modelo no puede, con la variable que es el mismo valor, decir que aquí sea 0 y aquí sea 1. No puede. O metes una variable que hable de M y que diga, y de este paralelo hacia la izquierda, y de este paralelo. Si no, no puedes recuperar. Entonces, es eso lo que sale ahí. Y ese ejercicio lo vemos cuando hemos simulado esto. ¿Qué no nos pasará en la realidad? Eso es. ¿Sí? Bueno, entonces M
es esta cosa que representa regiones accesibles a la especie en un periodo que le llamamos relevante de tiempo. Entonces yo me refería a marcos de tiempo biogeográficos, evolutivos, ¿no? Piensen que la especie se origina en una región o vive en una región, ustedes por cuestiones de conocimiento del taxón, saben que pudo haber explorado ciertas regiones. Es un supuesto, pero pensamos, y es lo que estamos argumentando en estos trabajos, que es una mejor forma de tratar de calibrar los modelos, más que una cuestión desinformada, precisamente porque vimos que tiene implicaciones fuertes. M son los ambientes que ha podido explorar la especie. Entonces, podemos pensar bueno, vamos a ver las implicaciones de cambiar el extent o la M, el área de calibración, en cuanto a extrapolación y en cuanto a sobrelapamiento. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, nuevamente es una especie virtual, es una simulación de una M. Miren, el área favorable, las condiciones favorables de nicho son estos cuadritos negros. El área que la especie ha podido muestrear, a las cuales se ha podido dispersar, que sabemos que es M, son los rombos claros. Y donde la especie ocurre son los puntitos negros, son los puntos de ocurrencia. O sea, la especie sí está ahí. La especie pudo muestrear aquí, pero no está presente. Vean que pudo estar, pero las condiciones no son favorables. Y obviamente, bueno, en este caso está donde las condiciones son favorables únicamente. Hay condiciones favorables aquí afuera y aquí abajo, pero la especie no ha tenido acceso a esas áreas. Eso es lo que está representado por la M, que son los rombos claros, ¿ok? Entonces, en el tiempo A, ese es el escenario. En un tiempo B, ¿no? Tiempo 2, una simulación, hacemos caminar a la especie, cambiamos condiciones ambientales dentro de este mosaico y vemos que las condiciones ambientales se han expandido de esta forma, vean los cuadros negros, y la especie ha tenido la capacidad de moverse en donde todos están los rombos claritos y solamente está establecida en estas condiciones. Obviamente tiene que coincidir donde hay condiciones abióticas favorables, ¿no? Que son los cuadros negros. Hay un cuadrito aquí que se aleja, no ha tenido acceso, la especie no ha podido brincar acá. Si hubiera brincado se podría establecer. O sea, las condiciones favorables existen aquí, pero la especie no ha llegado, ¿no? Y no se ha establecido, no la vemos ahí. En un tercer tiempo, vean cómo lo que estoy también tratando de hacer es que vean que las variables del nicho son dinámicas, ¿no? O sea, es lo que está representado por los cuadros negros. Empezamos con una configuración de condiciones abióticas que son más restringidas en espacio aquí, se expanden acá y nuevamente vuelven a restringirse acá. Pero vean el efecto de la M, o sea, la M empezó chiquitita aquí, se expandió a todos estos rombos claros de acá y después acumuló más rombos por todas estas zonas. El área habitable se redujo, o sea, glaciaciones, lo que quieran, y la especie se extinguió de acá, ¿no? O sea, hubo efectos de dispersión, de establecimiento, pero la idea de la M es cuál es el extent geográfico que la especie pudo, a la cual pudo tener acceso. Entonces esa es esa región, que es una cosa abstracta, pero importante que pensemos en ella. Entonces, ¿cómo se ve esto a lo largo del tiempo? El presente está aquí, hace 20.000 años es el máximo glacial y hace 135.000 años el interglacial. Si la especie nuestra, esta simulación, empieza aquí en el interglacial hace 135.000 años y medimos el número de celdas ocupadas o en cada tiempo, ¿no? Vemos, vean la línea punteada, ¿no? Cómo esta es la M, cómo se va expandiendo y va acumulando número de celdas, que son los rombitos que están aquí. Si lo vemos en cada tiempo, hacemos un corte y vemos dónde está la especie en cada tiempo, vemos que en este caso ocupa más celdas y después disminuye. O sea, las poblaciones se están expandiendo y disminuyendo. O sea, hay un efecto dinámico, demográfico, que atiende a las condiciones ambientales, pero la especie ya pudo muestrear todos esos ambientes. Entonces, ¿cuáles son los ambientes que pudo explorar? Todos los acumulados a lo largo del tiempo. Una hipótesis, ¿no? O sea, con barreras biogeográficas. Ahora, vean esto. Nuevamente, este es un caso real, no es un caso virtual. Temperatura máxima y mínima y precipitación.
los ambientes son los puntos negros y están cambiando conforme oscilaciones climáticas. Y para esta especie, Antilocarpa americana, podemos dibujar un elipsoide, asumiendo que ese es el nicho fundamental. Eso está basado en puntos de ocurrencia. No me pregunten si es el nicho fundamental o no, digamos que es el nicho fundamental. Y vean, el nicho fundamental asumimos que no cambia. En este caso no está cambiando, está muy conservado, se mantiene a lo largo del tiempo. Entonces está fijo, o sea, a la especie le gustan estas combinaciones ambientales. Ese es el circulito, el elipsoide amarillo que está aquí. Y el ambiente está cambiando, ¿no? Está oscilando. Entonces, si vemos la proyección del nicho en la geografía y cuáles son esos ambientes, entonces podemos ver que el área ocupada de la especie pudo tener una dinámica, en este caso parecida a lo que está representado por los puntos amarillos acá. O sea, la especie va explorando ambientes, los ambientes van cambiando, se va expandiendo y se va contrayendo. ¿Okay? Entonces, a lo largo, al final del ejercicio, podemos usar un polígono que englobe todos los ambientes donde la especie estuvo y esa sería nuestra M. ¿Ok? Entonces, nuevamente con especies virtuales, si asumimos que hay una especie aquí, ¿no? Este es en Norteamérica, en esta parte de Estados Unidos, y trazamos una distancia euclidiana y vemos que aquí hay un polígono que son las condiciones que le favorecen a la especie. Y vamos a ver el efecto de cambiar el extent de calibración en los modelos, que es lo que está representado por distintos porcentajes y distintos buffers aquí. Aquí hay un 0, el 0 significa que es el buffer o el área ocupada de la especie. Esto está aquí, ¿no? Luego viene una banda gris, ese es un buffer del 10% del radio que ocupa la especie. O sea, estamos pensando en un cierto extent. La especie se pudo haber expandido hasta estos límites que están representados por esta banda, 10%. O un poquito más, la banda que le sigue, o un poquito más, o un poquito más. Entonces, lo que estoy haciendo es haciendo distintas áreas de calibración del modelo, suponiendo que esas son M, son áreas accesibles a la especie. Y vamos a ver las consecuencias que tiene en cuanto a calibración, la calidad del modelo y el sobrelapamiento, que esto está representado acá. Entonces, si dijéramos que el AUC es una buena medida para la calidad del modelo, vemos que la significancia del modelo como función del área de entrenamiento M, entonces la M está representada por estos porcentajes que están aquí, pegadito al área ocupada o un extent más amplio. Lo que quiero que vean es que la distribución del valor de AUC, ¿no? De esa calidad del modelo, cambia conforme cambia el buffer de entrenamiento. O sea, si cambiamos el extent de entrenamiento, el AUC cambia, que es lo que tú decías, ¿no? O sea, pues voy a hacer, y lo vimos después, lo vimos antes, es un área mayor, produjo un mejor modelo, y en este caso está representado por un AUC. Los puntos de ocurrencia son mejor predichos y algo así. El sobrelapamiento, o sea, teníamos una especie que es esta, y la partimos en dos, y entonces vamos a ver el sobrelapamiento de este pedazo contra este. Son especies idénticas ambientalmente. Este polígono que está aquí, este cacho le corresponde a un equivalente ambiental igual al que está acá. Entonces lo que esperaríamos es que el sobrelapamiento de nicho se recupere perfectamente. Entonces, el valor de sobrelapamiento está en este eje. Un valor cercano a 1, es el I de Hellinger, corresponde a un modelo donde las especies, el nicho de la especie abiótico, ¿no? Se sobrelapa, es perfecto, el sobrelapamiento. Y un valor cercano a 0 son muy distintos. Entonces vean otra vez el efecto de cambiar la M, o sea, el extent de calibración. Un extent mayor produjo un sobrelapamiento menor y las barras azules es un extent menor, produjo un valor de sobrelapamiento mayor. O sea, nuevamente, ¿cuánto se enciman los ambientes de las especies que eran idénticas ambientalmente? Cambia, o sea, tiene implicaciones el cambiar el extent de calibración del modelo. O sea, es otra forma de ver cómo podemos o no recuperar los ambientes, en este caso con un valor de sobrelapamiento de ambientes. Fíjate lo que estás diciendo y creo que todos lo piensen. Antes les platiqué de la configuración BAM.
Esto es lo mismo, ¿no? Es una extensión de eso, y esto de hecho viene antes que eso. Es la interacción de esas configuraciones, de esos factores. O sea, lo que estoy tratando de hacer aquí, les dije sobre el apamiento de nicho. Yo estoy buscando la A, estoy buscando que también esas A's, porque estoy en el espacio abiótico, estoy en el espacio ambiental, representado geográficamente, pero estoy en el espacio ambiental. Entonces, a mí me interesa saber, tratar de tener un modelo que recupere esos ambientes A's, ¿sale? Pero cambiar la M repercute en qué tanto voy a poder recuperar eso. Entonces, ¿te acuerdas de lo que dije antes? Cambiar las configuraciones del BAM o hacer una M más grande o más chica es lo que estás viendo aquí con esta métrica. Es eso, justamente es eso. Es la repercusión de escenarios BAM y extents de calibración. ¿Sí? Bueno, lo vamos a hacer en la práctica, ¿eh? Entonces, voy a hacerlo rápido, no tomar mucho tiempo, pero el diagrama BAM, nuevamente, en función del cambio de escala. Entonces, una representación así, una esquemita de cómo podemos pensar en un grano muy fino, una resolución muy fina, hacia muy grueso. Entonces, en lo muy fino, acuérdense, todo es accesible. Y en lo muy grueso, lo abiótico y lo biótico sabemos que lo desconocemos bastante. Aquí podemos pensar que sí tenemos esa información. Medianamente, bueno, tenemos acceso a todo lo biótico y lo abiótico aquí no. En un extent muy grande no tenemos acceso a eso. Entonces, para la especie que tenía yo del muérdago, la planta parásita del desierto sonorense, esa planta vive acá. El cambio de escala, ¿no? Podemos ver a la distribución de la especie a escalas muy gruesas como esta, en extents geográficos amplios, o mirar a paisajes. Este es un conjunto de imagen de fotografías aéreas, esta es la carretera, y podemos hacer retículas para hacer el estudio, ¿no? O sea, estamos cambiando órdenes de magnitud, la escala con la cual estamos trabajando, de kilómetros, extents muy largos, hasta metros. Entonces, podemos mirar a la especie, desde lo que ocurre en extents geográficos así, o hasta el individuo, ¿no? Nuevamente, estoy viendo lo que pasa con esta planta que depende de un dispersor y de hospederos. O sea, estamos pensando en el parásito. Y la representación de lo que pasa es un poco esto. Podemos mirar a las semillas, el individuo, un árbol infestado, nos hacemos un zoom hacia afuera, una carretera aquí, un paisaje del desierto, y los puntos amarillos es donde ocurre la especie, árboles infectados. Entonces se dan cuenta que la percepción de la distribución cambia. O el extremo geográfico es que se ve, el background es el continente y los puntos de ocurrencia de la planta que estamos estudiando. O sea, a lo que voy ahora es que el cambio de escala, un problema donde queremos entender la interpretación de variables y los factores, que fue lo que les presenté en la mañana en la primera plática, el diagrama BAM puede cambiar. Entonces también pueden tener el diagrama BAM en función el cambio de la escala. Esto es, ¿no? Les había dicho que habíamos hecho M igual a B, porque desconocemos B y sabemos que el factor que puede ser más relacionado con B es un agente de dispersión, o sea, M. Entonces, a escalas gruesas, no todo lo abiótico es accesible, mientras que a escalas finas, todo lo abiótico es accesible, ¿no? Entonces, son estos, el continente versus un paisaje. Y es el cambio en resolución, ¿ok? Entonces, tiene implicaciones si hacen cambio de escala. Entonces, había hecho trabajo de campo y lo único con lo que concluyo es que para hacer estos modelos, aunque, bueno, yo no tenía información de la densidad de aves aquí, pero la tenía para este polígono negro que está aquí. Entonces, calibré el modelo en donde tengo información del dispersor, que en este caso es la M, ¿no? O sea, pero lo dije explícitamente y jugué con eso, es un marco conceptual, ¿no? Y ya. Entonces, las ventajas de un marco conceptual, como el diagrama BAM, ¿no? Podernos plantear preguntas y problemas, diseñar experimentos, comparar modelos y escenarios. O sea, tiene implicaciones y muchas ventajas en la práctica también.